sobre la escuela concertada. Escuchen. Que hay que terminar con el hecho de que con dinero público se esté financiando a escuelas que segregan a niños y niñas. Sí, hay que apostar por, de nuevo, desprivatizar. Si me dicen, ¿ustedes van a defender la educación concertada para que la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica pueda financiar sus colegios con dinero público? No. Bueno, pues estas palabras y su repetición han hecho saltar las alarmas entre algunos colectivos de la enseñanza. Un 25% de los escolares van a colegios concertados. Cambiarlo, según los profesionales, no es cuestión de 2 días. Estas palabras de Pablo Iglesias en El Objetivo han asombrado a los centros de educación concertada y al profesorado. Pero desde luego que hay que terminar con el hecho de que con dinero público se esté financiando a escuelas que segregan a niños y niñas. Sí, hay que apostar por, de nuevo, no desprivatizar. Toda la concertada hace eso, lo digo porque sería poner más dinero de nuevo. Por eso, bueno, si lo asumimos como público, ese tipo de colegios, si no, no hay plazas para los niños. Bueno, depende. A mí no me gusta que se esté financiando con dinero público a escuelas en las que los métodos educativos no los deciden instituciones dependientes de la ciudadanía. Sin explicar ni cuándo, ni cómo, ni el dinero que supondría para el Estado, el líder de Podemos ponía sobre la mesa su intención de reducir drásticamente la educación concertada. Palabras que el propio Iglesias ha matizado asegurando que solo se refería a aquellos centros concertados gestionados por la Iglesia Católica, que son la inmensa mayoría. Desde el sindicato de profesores lo ven como una utopía. Es la Constitución la que garantiza el derecho de las familias a elegir la educación, el modelo de educación, la libertad de creación de centro. Por tanto, esa propuesta es absolutamente inviable y supondría pues, un cambio drástico y total de nuestra Constitución. Y a la Asociación de Empresas Privadas de Enseñanza no les salen las cuentas. Falta dinero por el ahorro que suponen al Estado por curso. Representan un ahorro para las arcas públicas de unos 7.000 millones de euros anuales, todos los años. Por tanto, tendríamos que reubicar esos 2 millones de alumnos y tendríamos que prever en presupuestos esos 7.000 millones de euros anuales. Según datos del Ministerio de Educación, en total en España hay más de 8 millones de alumnos. Un 25% van a centros concertados, es decir, más de 2 millones de alumnos que tendrían que ser reubicados. Una medida que en el plano teórico se puede lanzar, pero en el plano práctico requiere, pues yo creo que muchos años para ponerla en práctica. Algo que Podemos todavía no ha explicado cómo pretende hacer. Bueno, lo primero es que os pregunto si es viable, si os salen las cuentas para eliminar la escuela concertada. Pablo Iglesias es demagógico mucho en este sentido porque toma la parte por el todo. Él va a plantear un problema que existe y es la segregación escolar, pero olvida que ese caso de segregación escolar concierne a 160 colegios de más de 5.500. Y con la idea de que no se debe segregar con el dinero público, y podemos estar de acuerdo, arma un argumento mucho más complejo de desarrollar, precisamente porque aquí lo que se pone en cuestión es el porvenir de 195.000 profesores y el porvenir de 3 millones de estudiantes. Sí, 2. Por eso, si consideramos todos los colegios concertados, que además de esos 5.000 y algo, por lo menos 1.000 no tienen ninguna definición religiosa. Por eso creo que Pablo Iglesias juega con una baza que es más o menos la antieclesiástica, diciendo la Conferencia Episcopal la ayudamos para financiar la segregación, y de la parte convierte el todo, y eso es un ejercicio demagógico. Enseguida os doy la palabra a vosotros. Primero voy a hacerle un par de preguntas a Jesús Salido, que es el presidente de la CEAPA y que ya nos escucha. Jesús Salido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta propuesta de Pablo Iglesias, todavía sin concretar, sin definir, sin hacer todos los números, ¿a usted le salen? ¿Es posible sacar del sistema la escuela concertada? Bueno, a nosotros nos sale, salga de quien salga de Pablo Iglesias, del PSOE, del PP o de cualquier gobierno que esté gobernando. Nosotros, CEAPA defiende la escuela pública y laica, por lo tanto la escuela concertada era una solución temporal que se ha perpetuado durante 30 años. Ese dinero que se ha destinado durante 30 años a financiar colegios concertados se podía haber destinado a construir colegios públicos y ya no tendríamos colegios concertados, no tendríamos necesidad de concertar. Claro, no tendríamos necesidad de concertar si hace 30 años se hubieran aplicado otras medidas, pero la realidad es la que tenemos. Y con la que tenemos, ¿podemos eliminar la escuela concertada de nuestra educación? ¿Es una realidad eso? ¿Es una posibilidad real? No,
Sí, es real. No me refiero que hace 30 años, sino que en estos 30 años se tenía que haber tenido voluntad los gobiernos de ir construyendo plazas públicas y eliminar los conciertos. El recorrido lógico del concierto es la supresión, la finalización, porque se concierta de una forma puntual. Pero es que además ahora el 90% de los colegios son de ideario católico, por lo tanto estamos financiando adoctrinamiento religioso y es algo que en un Estado confesional pues tampoco tiene por qué permitirse. Estamos financiando adoctrinamiento religioso, dice usted. ¿Es posible una escuela pública sin los colegios concertados, sin los profesores de los colegios? Vuelvo a hacer la misma pregunta. Sin los profesores de los colegios concertados, sin los edificios de los colegios concertados, ¿es posible? Es posible y es necesario. Desde luego no se hace en un año ni en dos, pero es una cuestión de voluntad política, del gobierno que gobierne tenga voluntad de hacerlo y de ir recortando. De hecho, en la escuela pública se ha recortado mucho dinero, en la escuela concertada apenas se ha recortado un 2%, por lo tanto es posible si la financiación se destina hacia un servicio público o hacia un servicio privado. En los últimos años se ha destinado más financiación a los colegios concertados que a los públicos. ¿Ha habido diferencias presupuestarias? Por supuesto, ha habido unas diferencias presupuestarias abismales. La educación pública ha sufrido unos recortes brutales y la concertada apenas un 2%. Ahí está. La concertada son empresas que contratan profesores y la escuela pública, pues los gobernantes han decidido ir suprimiendo el profesorado, ir eliminando contratos y ir subiendo las ratios. Por lo tanto, ahí está la diferencia. Pues estos son los números, la opinión del señor Salido, presidente de CEAPA, defensor de la escuela pública, a los que hemos visto CEAPA metidos en las mareas verdes, con lo cual esa opinión está clara. Señor Salido, muchísimas gracias por su participación. Me faltan vuestras opiniones también. A ver, yo creo que es factible defender la escuela pública, que la escuela pública tenga la dotación suficiente, pero eso no implica abolir la concertada. Porque es que me sorprende que lo que dice el líder de Podemos y lo que decía el responsable de CEAPA, que en algunas zonas del territorio, o sea, si no hubiera la escuela concertada, tendríamos un problema de escolarización de nuestros muchachos. Otra cosa es que la administración se encargue de controlar que las materias que se den, pues eso, no sea adoctrinamientos, que a mí me parece una palabra un poco... O segregación, que también en algunos colegios concertados, en algunos existe. Eso es otra cosa. O sea, a mí lo que me parece una barbaridad es que se subvencione a los colegios de élite, porque si tú puedes llevar a tu hijo a un colegio de élite, se te presupone que tienes unos recursos suficientes, y que se subvencione a los colegios que segregan a los críos por razones de sexo. Eso me parece una barbaridad. Pero una cosa es eso y otra cosa es ampliarlo. Es que no es vamos a cargarnos no es representativo del problema. No, sí, pero en algunos casos hace un poquito de daño a los ojos cuando ves que algunos colegios que hacen todo este tipo de actividades... Vamos a ver, pero Toni, es una realidad estadística que son 160 colegios. Sí, pero tienen un poder adquisitivo impresionante y estén subvencionados. Me parece un insulto a la inteligencia, pero también lo que me parece un insulto a la inteligencia es lo que dice el señor Pablo Iglesias. Cuando hago una propuesta, que por favor se documente un poquito. Solamente eso, solamente le pido eso, que se documente un poquito. Yo creo que estamos entrando en una etapa nueva de juzgar a Pablo Iglesias. Hasta ahora se le recibía bien casi todo y no concretaba en casi nada. Y creo que está cambiando, está teniendo que concretar y está entrando en problemas. Y yo vuelvo a decir lo que dije después de aquel programa de Salvados. Podemos ha crecido porque se ha separado de Izquierda Unida a pesar de defender muchas cosas muy similares a Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida tiene un techo electoral en España evidente, incluso en los mejores momentos de Anguita y de la corrupción, de aquella corrupción del PSOE, ¿no? Si se vuelve a arrimar a la pasionaria o al pueblo unido jamás será vencido, como lo escuchamos el otro día, o a Lluís Llach, o a Mercedes Sosa, a todo ese tipo de cosas, yo creo que Podemos se estanca y no crece. O sea, menos pasionaria y más eulogia, o Eugenia, no sé cómo se llama la señora la señora de Jordi Évole. Y yo creo que ahí, al definirse, se está definiendo más bien se nota un poquito el pelo de la dehesa, de las propuestas antiguas de Izquierda Unida, que tienen un techo claro en España. Y eso, y todo lo que han criticado, que ahora también les está pasando a ellos. El señor Rejón, que esta mañana lo estaba escuchando en la cadena SER dando explicaciones, y vamos, si dejara de tartamudear cuando dé explicaciones de un tema complicado, pues a lo mejor estaría bien. O que el señor Iglesias nos explique esa productora que era una ONG. O sea, es que llega un momento que dice, bueno, ya está bien. El mensaje con el que se posiciona en este caso Pablo Iglesias es: con el dinero público financiamos la segregación religiosa. Y es una simplificación muy difícil de aceptar, ante la evidencia, en primer lugar, de quien va a un colegio concertado lo hace voluntariamente. Y uno quiere adoctrinarse, pues se adoctrina. Y después porque el Estado no está en condiciones de asumir
3 millones de estudiantes y 195.000 profesores menos en tiempos de recortes. Y cuando se critica los recortes, pues habrá que reconocer que la enseñanza privada o concertada los ha prevenido todo lo que ha podido. Es una buena noticia que solo se haya recortado un 2%. O estaríamos mejor si la enseñanza concertada hubiera asumido los mismos recortes que la pública. Pero fíjate, claro, el portavoz de CEAPA está alineado con Pablo Iglesias en esos argumentos, ¿no? Él dice que puede ser, que es una realidad que se pueda eliminar la escuela concertada. Sí, lo acabamos de escuchar aquí. Está alineado también con Izquierda Unida. Quiero decirte que esos postulados los defiende Izquierda Unida hace mucho tiempo. Y insisto, Izquierda Unida tiene un techo electoral que Podemos estaba rompiendo. Si se retrata de esa manera, si va a ir por ese camino, que el propio Anguita el otro día en este programa le recomendó abrirse a sitios más amplios, si se retrata de esa manera en esa línea ideológica, para mí pierde un nicho electoral. En España no hay 10 millones de comunistas, a pesar de que haya un hastío por la corrupción y por los partidos tradicionales. No hay 10 millones de votos para Izquierda Unida en España. Y yo insisto en una cosa, adoctrinamiento. O sea, me niego a aceptar. Yo he estudiado en los jesuitas y en los salesianos. Y bueno, más ateo que un servidor, pues yo creo que poco. O sea, que al final no nos engañemos. O sea, habrá de todo. Y la escuela concertada no es que sea católica y sea católica ultramontana toda la escuela concertada católica. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, otra cosa es que hay que dotar de medios a la enseñanza pública, sí. A ver que si no estamos podemos hablando tener de tópicos que existen, de generalidades que existen sociales. Desde luego es que eso es un tópico. Comparto con Toni el mismo escepticismo ante la fe y fui educado en los escolapios. O sea, que no hay mejor manera de hacer un ateo que meterle en un colegio religioso, No por tengas vuestra ninguna experiencia, duda, no tengas ninguna duda. Bueno, pues este es uno de los postulados que el otro día escuchamos a Pablo Iglesias decir, entre otros en el objetivo, analizaremos otros, que también intentó